Bendiciones, bendiciones a todos. Estoy esperando que me confirmen, por favor, que puedan estar viendo la transmisión por vía YouTube. También la transmisión por vía de Instagram. Por allí estoy viendo a Dayanara. Tal vez puedas confirmarme si me estás escuchando. Bendiciones a quienes se están uniendo en la transmisión en Instagram. De igual manera, pues estoy en este tiempo eh, haciendo un refresh y haciendo una captura de pantalla para poder compartir luego aquellos que no nos puedan ver, aquellos que no puedan dar de la transmisión, estar con nosotros. Creo que hay algunos problemas con YouTube, así que en minutos comenzamos con preguntas, respuestas y algunas quiero dar algunas aclaraciones que creo que son convenientes, sobre todo porque estamos comenzando en la primera parte de un libro que es maravilloso, que es precisamente el libro de Job, y esto nos va a permitir avanzar. Bienvenidos quienes se están conectando, María Norelis, la hermana Raiza por allá, se están conectando desde Barquisimeto, Dixa. No puedo ver la plataforma, solamente estoy... Verónica, Dios te bendiga, Vero, me alegra verte, Dios te cuide. Vamos a esperarnos unos minutitos porque tengo confirmación de que van a estar más personas con nosotros. No se vayan a ir, no se desesperen. Vamos a esperarnos unos momentitos. Estoy trabajando, voy a participar con poco tiempo. Tranquila, Manuela, les espero que la información pueda ser válida. La idea es que también vayan haciendo algunas preguntas. Yo tengo ya algunas preguntas que ustedes han venido haciendo y quiero que podamos irlas respondiendo. Hoy se hizo una pregunta sumamente importante en el grupo, la hizo la hermana Raquel Escorcia desde Ecuador, una pregunta acerca de por qué Job hacía los sacrificios, y estábamos interpretando un poco también el hecho de que si los hijos podían hacer los sacrificios, si eran mayores, por qué no lo hacían ellos, etcétera. Y vamos también a estar tocando ese tema en este momento. Denme por favor. Tenemos algunas dificultades definitivamente con YouTube. Lamentablemente tenemos dificultades con YouTube y es posible que no podamos salir por YouTube. También está por allí Liliana. Ok. Bueno, quiero iniciar con un tema sobre lo que es la interpretación bíblica. Quiero iniciar un tema que va a ser relevante para cada uno de nosotros con respecto a cómo hacer con el libro de Job para interpretarlo. Hemos venido explorando la importancia y la relevancia de lo que es la interpretación de las escrituras. También hemos venido hablando acerca de algunos problemas. Hola, Dios te bendiga, Tai, desde Chile. También algunos problemas que a veces traemos cuando no hemos sido entrenados o sencillamente porque creemos que podemos tomar las escrituras y añadir algunos paradigmas que están en nuestra cabeza y creemos que tal vez está bien porque consideramos que probablemente, como tenemos al Espíritu Santo, aquellos que somos creyentes, entonces el Espíritu Santo nos va a ir mostrando los secretos místicos que están en la Escritura. Y justamente lo que quiero tratar de prevenir en esta primera sección, en esta primera parte de lo que estamos compartiendo, lo que yo quiero es prevenir que nosotros caigamos en esta, pudiéramos llamarle tentación, en esta tentación de creer que podemos interpretar algunos principios bíblicos desde nuestra perspectiva, y por qué esto nos va a traer malestares y por supuesto nos va a traer confusiones y errores que pueden terminar incluso hasta en una herejía. Ok, comienzo con lo siguiente. Hay dos tipos de interpretación bíblica, dos tipos que aplican aquellos eruditos, dos tipos de formas de cómo ver la escritura, cómo podemos nosotros acercarnos a la escritura y saber que lo que estamos leyendo y estamos entendiendo
es exactamente lo que Dios quería, lo que Dios quería de nosotros. Denme un segundo porque estoy viendo. Perfecto. Definitivamente, Dixar, necesito que avises en el grupo que no vamos, lamentablemente no vamos a poder salir por YouTube. Lamentablemente el sistema de YouTube está demasiado lento. Perfecto. Entonces estábamos hablando acerca, sigo por acá por Instagram con ustedes, así que vamos entonces a hacer esta tertulia y podamos comprender. Cuando nosotros vamos a leer un libro, el que sea, nosotros automáticamente tratamos de comprender lo que el autor quiere y quiso decirnos. Eso es una condición normal, es una condición estándar, ¿ok? Nos acercamos a un libro, cualquiera que sea, matemática, física, historia, y tratamos de ver lo que el autor quiere decirme. Y entonces procuramos asimilar la información que nos está dando este libro, procuramos asimilarla, y en esa asimilación, entonces comenzamos a hacer algunas conclusiones. Cuando nosotros estamos entonces leyendo un libro, nos podemos dar cuenta que el autor puede utilizar poesía, puede utilizar refranes, puede utilizar metáforas, puede hacer comparaciones, puede utilizar símiles. Hola, bendiciones. Puede utilizar símiles. Entonces nos damos cuenta que el autor puede utilizar muchas figuras gramaticales y que nosotros nos comprendemos de hecho de esa manera. Cuando nosotros estamos hablando, no hablamos en una sola línea, sino que vamos utilizando los recursos que nosotros tenemos, incluso culturales. Cuando nosotros nos vamos de un país a otro, nos damos cuenta que la jerga, el slang, como dicen los americanos, es diferente de cultura en cultura y necesitamos acoplarnos a ciertas, no solamente a ciertas palabras, a ciertos conceptos, sino al uso de ciertas frases y de ciertas oraciones. Esto ocurre cuando nos acercamos a los libros bíblicos también. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos comenzando a caminar con el Señor? Nos dicen que tenemos que hacer devocionales y en medio de estos devocionales comenzamos a darnos cuenta que efectivamente Dios nos va hablando, que comienza a llenar nuestra alma, que comienza a llenar nuestra mente y que también comienza a llenar nuestro espíritu. En este transcurrir de lo que ocurre en el medio de lo que estamos leyendo, nosotros comenzamos a darnos cuenta que probablemente hay alguna especie de mensaje escondido, de mensaje subliminal, un mensaje adicional a lo que yo tal vez estoy leyendo en este momento. Este pensamiento se refuerza, y necesito decirlo, estamos en pleno siglo XXI, estamos en el siglo XX, en las redes sociales. Este pensamiento se refuerza cuando nos acercamos a las redes sociales y entonces vemos que donde dice la Biblia negro, hay personas que dicen que es blanco, que es amarillo o que sencillamente es oro. O sea, está utilizando términos que la Biblia no se está refiriendo. Este tipo de situaciones se llama alegoría. Entonces, esta es una interpretación alegórica donde se utilizan metáforas, donde se utilizan dobles conceptos, donde se utiliza lo que le llamamos la espiritualización de la escritura, que sencillamente es tratar de decirle al texto lo que nosotros queremos que diga. Nos acercamos entonces a un texto místicamente, a un texto secreto, donde solamente algunos iluminados van a poder sacar la información del texto, y esto por supuesto que es contraproducente, porque en el medio de lo que nosotros estamos entendiendo, en el medio de lo que nosotros estamos leyendo, en el medio de lo que queremos comprender de lo que Dios quiere enseñarnos, comenzamos a incluir en el texto definiciones y material que el texto en sí no quiere decir. Voy entonces con algunos ejemplos en particular de lo que significaría una interpretación alegórica. En el libro del Génesis, para dar un ejemplo que es muy clásico, una vez que se da la descripción de cuando Dios saca del Edén a Adán y a Eva, establece que se pone un querubín que está cuidando el Edén para que no vuelvan, para que no regrese el ser humano, e indica, que
está el río Tigris, está el río Éufrates, etc. Algunos que interpretan alegóricamente comienzan a decir entonces que estos ríos son oro, poder, filosofía y fama, por ejemplo. Entonces, ellos están añadiendo en el texto algo que el texto no quiere decir. Y aquí es donde creemos que es importante que cada uno de nosotros podamos comprender que Dios en su palabra dice exactamente lo que quiere decir. Dios en su palabra no está dándonos términos ocultos, aunque definitivamente en la Biblia sí utiliza eventualmente la alegoría y sí utiliza eventualmente otro tipo de argumentos, como lo son las parábolas, como son los ejemplos, como son los tipos, por ejemplo, sobre todo en la literatura profética, pero no es en todo momento. Cuando Dios dice que un hombre iba caminando por un sendero y que caminó 100 metros, pues sencillamente Dios está diciendo que había un hombre que iba caminando por el sendero y que caminó 100 metros. No hay ningún texto adicional, no hay otra forma adicional en que se pueda interpretar esta literatura que no sea directamente el concepto que se está dando en la Biblia. Añadir cualquier cosa adicional, estaríamos cometiendo, por supuesto, un error, una alteración del significado, y esto nos puede llevar gravemente, incluso a crear lo que nosotros le llamamos una secta. ¿Ok? La secta lee, los sectarios leen que la Biblia dice, como acabo de decir hace un momento, que la Biblia da un concepto, la Biblia dice que Dios vio a un hombre que estaba caminando 100 metros y entonces la persona que está súper inspirada dice que recibió una revelación y que esa revelación le quiere decir que los 100 metros son 100 kilos de oro que hay que pagarle a él para que él sea el hombre y el profeta de Dios. Esto es una alegoría. Estoy hablando de una alteración, estoy hablando de lo que se llama una eisegesis, para que nosotros podamos comprender que esta no es la manera correcta en cómo debemos acercarnos al texto. Nosotros tenemos que acercarnos al texto y la primera impresión del texto, o sea, lo que es la literalidad del texto, es exactamente lo que Dios ha querido decirnos. Ninguna persona, ninguno de nosotros, nos acercamos estamos escribiendo algún material, ninguno de nosotros estamos utilizando, cuando estamos escribiendo una carta, cuando estamos escribiendo un correo electrónico, nosotros no utilizamos claves a menos que seamos agentes secretos, a menos que seamos espías en otros países, es que nosotros podemos hacerlo de esta manera. Es cuando nosotros decimos sencillamente que estamos utilizando claves para que otros puedan entenderlo. Entre tanto, la mayoría de las personas, igual que la escritura, no es para que lo reconozcan o para que lo conozcan solamente algunas personas. Me están diciendo que la señal está pésima. Voy a intentar limpiar la señal que estoy teniendo acá. Voy a intentar limpiar la señal. Por favor, denme un segundo. Denme solamente un minuto que estoy intentando cerrar lo que tenía abierto por acá. Mejoró la señal. Ok. Entonces sí era... Perdón, entonces sí era... tenemos un problema lamentablemente con YouTube y no vamos a poder trabajar con YouTube en este momento. Estoy cerrando todo lo que tengo abierto para poder estar con ustedes. Denme solamente unos segundos, por favor. Ok, ya cerré esto. Y termino también por acá. Perfecto. Excelente. Ok, Dios te cuide. Creo que eres la hija de Juana, si no me equivoco. Dios te bendiga. Bienvenida también. Hermana Raiza, confirma si me está viendo mejor. Espero que sí, se estabilizó un poco. Sí, estaba utilizando recursos de la computadora, pero no pude avanzar. Bueno, vamos entonces para que podamos ir avanzando. Tenemos una pregunta. Dix, ahorita necesito que me prestes tu WhatsApp para leer la pregunta que ellos me hicieron. Pero no, ya te digo. Ok,
Entonces voy a ir ahora al otro tipo de interpretación. Cuando usted se acerca a un libro, donde comencé, usted no se acerca a un libro pensando, déjame ver cómo el autor escribió este libro y déjame ver si puedo encontrar un secreto místico escondido en el libro. Ninguno de nosotros nos acercamos a un libro así. Nosotros sencillamente compramos un libro y aunque pueda ser un libro de novela, puede ser una novela que nos guste, una novela mitológica, etcétera. Nosotros nos acercamos siempre y donde el autor quiere decir hay un hombre, está hablando de hay un hombre, no está diciendo que hay un hombre significa hay 10 peces en el mar. Eso no existe, eso sería una alegoría. Eso es un error y no es la manera correcta como nosotros debemos acercarnos a las escrituras. La manera correcta como nosotros... Dayanara, bienvenida. Tuvimos que tumbar la señal de YouTube, perdón, porque nos estaba parando la señal de internet por un lado y por otro lado no estaba sirviendo YouTube. Lo lamento. Hola, Heyeli, Dios te bendiga. Hello to your daughter. Me saludas a la bebé. Perfecto. Entonces, la interpretación literal, para los que están anotando, es la manera correcta como nosotros debemos acercarnos al texto. O sea, usted toma la escritura y usted va a comenzar a leer algún versículo bíblico. Usted debe entender, por lo menos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A través de él todas las cosas fueron creadas. Hay algunas palabras que no son alegóricas, hay algunas palabras que tenemos que buscar el significado, que es lo que nos quiere decir el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, y de allí nosotros vamos a comprender el contexto y nos va a permitir saber lo que Dios quiere que sea el mensaje. Nosotros estamos en este tiempo hablando acerca del libro de Job. En el libro de Job, los primeros versículos, los primeros capítulos, nos hacen una descripción del protagonista del libro, que es Job. Nos dice que Job estaba en una región que se llama Uz y nos dice que era un hombre perfecto, o sea que era un hombre íntegro. Nos da una descripción del carácter de Job y nos lleva después a decir que era una persona que además tenía muchos bienes materiales, que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y nos dice en el versículo 5 que Job, cuando los hijos terminaban de hacer fiesta, pues sencillamente se presentaba delante de Dios muy temprano, llamaba a sus hijos y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón, posiblemente porque los hijos habían cometido algún pecado, tal vez habían blasfemado o habían maldecido a Dios en su corazón y habían decidido presentar ofrendas. Cuando nosotros estamos leyendo esto, exactamente lo que el autor está queriendo decir es lo que dice el texto. O sea, el autor no está queriendo decir nada más. Lo que está queriendo decir el autor es que había un hombre llamado Job que vivía en la región de Uz, que tenía hijos, que tenía bienes, que tenía posesiones, que le decían que era el hombre más grande de Oriente y además de eso la forma en cómo él presentaba. Punto. No hay que buscar un doble significado al texto que está allí. Cuando nosotros vamos a hacer una interpretación bíblica, entonces, lo correcto es que debemos acercarnos al texto para que el texto nos hable de una manera lineal, o sea, para que el texto nos diga lo que el autor quiso decir. Les repito nuevamente lo que les acabo de decir antes. Dios nos está dando claves para que nosotros nos metamos místicamente y tratemos de sacar un secreto oculto místico que solamente pueden sacar los iluminados. Hola Juana, hola Jocelyn, saludos a tu papá también, Dios los bendiga, Panamá, Dios les bendiga. Esto entonces nos lleva a tomar varias consideraciones, ¿ok? Cuando estamos haciendo la interpretación correcta, la interpretación literal de las escrituras, quiere decir que yo voy a tomar el valor de la palabra. Si la palabra dice sí, el valor de la palabra en castellano, en español es sí. Cuando la Biblia dice no, el valor de la palabra es no. Esa es la interpretación literal. Y usted dirá, bueno, pero es que todos leemos así. No todos leemos así. Muchos de nosotros nos hemos metido en un área mística en el cristianismo, y eso lo vamos a hablar luego cuando
podamos estar dando un curso acerca de la teología, lo que es el misticismo en el cristianismo, pero cuando nos acercamos a la Biblia, hay algunos que tratan de ver fantasmas y demonios dentro de un texto bíblico. De un texto bíblico que no está hablando de nada. Y Jonatán peleó con su papá y su papá le lanzó una lanza. Eso quiere decir que la lanza era un demonio en forma de lanza y voló por los aires. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una alegoría. La alegoría ocurre por dos razones. La primera razón es porque la persona que está leyendo no termina de comprender el texto que está leyendo, y esto le lleva entonces a la segunda razón. En lugar de buscar educarse, en lugar de buscar entrenarse, en lugar de buscar aprender a hacer una interpretación correcta de las escrituras, decide sencillamente espiritualizar la escritura, espiritualizar lo que está haciendo, y entonces tenemos a los iluminados especiales que le están haciendo tanto daño a la iglesia. Iluminados que terminan sin saber erigiendo herejías dentro de la iglesia y confundiendo a los cristianos. Y yo sé que hay varios pastores que están conectados. Exactamente, hacen hipótesis, pero lo peor no es que hacen una hipótesis y dicen, bueno, yo supongo que esto puede significar tal cosa. No, ellos dicen desde un púlpito, ellos dicen desde un micrófono, ellos dicen desde las redes sociales que Dios quiso decir, por ejemplo, estamos de boga en este tiempo, y entonces la gente está utilizando la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. Entonces, tú te persignas con la sangre de Cristo y te protege del coronavirus. Tú te bañas con la sangre de Cristo y te proteges del coronavirus. Tú dices la sangre de Cristo 10 veces, entonces 10 veces estás protegido contra el coronavirus. Hermano, eso es idolatría. Eso es no conocer la palabra de Dios. Eso es una aplicación inconveniente. Eso es una aplicación herética acerca de los principios de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de la sangre de Cristo, está haciendo un símil justamente con lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso implica la sangre de Cristo. No está diciendo que utilicemos la sangre de Cristo como un amuleto. Eso es una interpretación alegórica. Regreso a la interpretación literal. Entonces, nos acercamos a la escritura, nos acercamos al libro de Job y nos vamos a la interpretación literal del libro de Job y vemos los primeros 5 versículos, que es lo que vamos a tocar en este momento, o mejor dicho, los ejemplos que vamos a tocar en este momento, y nos dice lo que Job era, cómo lo describe el autor y lo que Job hizo, lo que Job hacía. Era temeroso de Dios, amaba a Dios y aparte de eso ofrecía sacrificio por aquellos pecados no conocidos de parte de que tal vez los hijos habían cometido. Exactamente. El problema con la alegoría es que se usa a conveniencia. Entonces, el creyente promedio, el average, el creyente promedio, el creyente que acaba de tener una experiencia con Cristo, el creyente que acaba de creer en Cristo como Salvador, el creyente que está yendo tal vez por primera, segunda, cuarta semana a una iglesia, me ve entonces hablando por un micrófono y yo digo, porque Dios me acaba de revelar. Entonces, ¿qué hace el creyente? Dice, este sí tiene el Espíritu de Dios. Yo no, yo soy un vasallo, yo soy un nuevo creyente, pero este es grande, es más grande que yo. Y eso es un gravísimo problema porque ni siquiera los apóstoles que caminaron con Jesucristo jamás y nunca, jamás y nunca tomaron atribuciones que no tenían. Y es lo que me está diciendo, no sé quién me está hablando, YLGM, hacen de un versículo una doctrina. Perfecto. Y es verdad, no podemos hacer de un versículo una doctrina y voy con la interpretación literal. ¿Cuál es el problema con cuando yo aplico una interpretación alegórica? Pues resulta que sin darme cuenta estoy yendo en contra de un principio bíblico y estoy yendo en contra de lo que Dios ha establecido como doctrina. Por ejemplo, cuando yo digo que yo puedo declarar y decretar, porque sencillamente tomo 2 versículos, tomo por allá un versículo en Proverbios que indica que que nuestra palabra tiene poder, eso es. Entonces la persona, como no ve el contexto bíblico completo, sino que ve un versículo y se le acaba de prender el bombillo, no el bombillo del Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo, resulta que entonces sale corriendo y dice, Dios me acaba de decir que yo puedo declarar.
Es decir, que no daba certeza de los pecados. Pero sí o no, exacta. Ya vamos a ese tema. Tai, hola Jessica, ahora sí te entendí. Hola Yope, Dios te bendiga. Entonces, cuando resulta que la persona dice que está declarando porque puede declarar, porque hay un versículo que dice que tu palabra tiene poder, entonces está cometiendo varios errores desde el principio de la interpretación literal. Voy con la interpretación literal para que los que están anotando. Algunos principios de interpretación literal. Número 1. El texto dice exactamente lo que quiere decir. No hay otra cosa. En principio, el texto dice exactamente lo que quiere decir. Donde dice, en la región de Uz vivía un hombre llamado Job, que era temeroso de Dios, que era íntegro, perfecto, dependiendo de la traducción que usted tenga. Eso es exactamente lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, porque es exactamente lo que Dios quería que la Escritura nos dijera a nosotros el día de hoy. El día de ayer cuando se escribió la Escritura y el día de hoy que la tenemos nosotros. No hay otra alternativa. Así que nosotros lo que tenemos entonces es que ver y que buscar lo que Dios quiere transmitirme en este caso. Número 1, entonces el texto quiere decir exactamente lo que dice. No puedo estar primero buscando la parte mística, tengo que buscar la parte literal. Número 2, tenemos que comprender cuál es el propósito del libro que estamos leyendo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el libro de Job es un libro que ya lo hemos hablado. Es un libro. TikTok. Es un libro poético, es literatura sapiencial. Quiere decir que no es un libro histórico, no hay un cronista escribiendo quiénes fueron los antepasados y cómo se pasó de generación en generación. No hay un cronista, no hay un estadista. Quiere decir que no hay una narrativa como los evangelios donde nos narran lo que hizo el Señor Jesucristo. Quiere decir que no es un libro que nos está hablando apocalíptico, de un mensaje apocalíptico, como tal vez pudiera ser el libro de Daniel o segmentos del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Quiere decir que es un libro poético donde una persona experta en el drama, en la poesía, en el sarcasmo y en otros artilugios gramaticales, pudo unir palabras inspiradas por Dios para darle un mensaje a quien iba a leer el libro. Entonces necesitamos, número 2, entender el propósito del libro. Este tipo de libros sapienciales, lo recomendable es leer el libro completo para entender el panorama completo. Y esto también yo lo recomiendo y los expertos lo recomiendan con todos los libros. Antes de sacar una conclusión sobre cualquier segmento de cualquier libro bíblico, la recomendación es que leas el libro completo. ¿Quieres sacar una conclusión de Génesis? Léete los 50 capítulos de Génesis. ¿Quieres sacar una conclusión del Evangelio de Juan? Léete los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y después regresas y comienzas a leerlo para ir entendiendo los diferentes segmentos. Esa es la recomendación. Pero las personas que queremos ser apresurados, rápido, que no queremos pasar por el proceso, que somos de la época del microondas, la época del McDonald's, llegamos a McDonald's, dame una hamburguesa, dame no sé cuánto, es rapidito, entonces nos acercamos a la Biblia a querer tener una revelación especial y específica, porque escuchamos en las redes sociales, ¿qué es lo que dicen los motivadores? Usted es especial, usted es grande, Dios lo salvó porque usted se merece la salvación. Y eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura a lo largo de toda la Escritura es que nosotros somos pecadores. Desde nuestro padre Adán, que decidió pecar y desobedecer a Dios, todos nosotros nos merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, y estamos destituidos ciertamente de la gloria de Dios. Por su misericordia, Dios estableció un plan de redención, y en ese plan de redención, donde entra el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Si nosotros perdemos de vista el contexto general del libro, entonces se nos es muy fácil decir cualquier barbaridad, cualquiera de las barbaridades que nosotros hemos escuchado en las redes sociales. Y les confieso, por allí creo que están los pastores de Barquisimeto, creo que hay alguien de Panamá también. Es parte de la preocupación que tenemos muchos, de darnos cuenta de cómo en las redes sociales se dice cualquier barbaridad sobre la verdad de Dios.
y cómo muchos creyentes les gusta el show. Al creyente, a nosotros, el ser humano, nos gusta el show. Nos gusta el show. Nos gusta ir a las luces, nos gusta ir a la bulla, nos gusta brincar, nos gusta saltar, nos gusta gritar, nos gusta la playa, nos gusta el campo. Eso mismo es lo que están haciendo los motivadores. Vale la pena decirles que yo soy motivador, yo soy conferencista a nivel profesional. Yo me encargo de desarrollar talento humano en corporaciones, en empresas, y dicto conferencias de liderazgo y dicto conferencias de motivación, de desarrollo personal. Soy coach, he escrito todo un programa de crecimiento personal a nivel profesional. Entonces sé lo que significa ser un motivador y sé lo que significa ser un predicador de la palabra de Dios. Así que para mí es muy sencillo. Cuando veo a alguien ahí montado en el púlpito que dice ser cristiano y que dice estar predicando la palabra de Dios y no lee un versículo bíblico, tú te das cuenta que lo que está llegando es al alma, a las emociones, al tú sí puedes porque eres importante, pero no está diciendo lo que Dios dice, de que todos somos pecadores, que estamos apartados de la gloria de Dios y que necesitamos comprender el plan de redención. Entendiendo esto, me tomo 5 minutos más para dar entonces el tercer punto de la interpretación literal. Leo primero a Jocelyn: profesora, entonces la historia puede no ser real, puede ser algo inspirado para enseñar de una forma sencilla como una fábula de enseñanza. Por ahí va una de las preguntas que me hicieron en privado anteayer. Y hoy lo hizo Sujail, lamentablemente no tiene Instagram. Ella hizo la pregunta, creo que la dejó en audio, yo ya estaba arreglando para conectarme, pero estoy seguro que hizo la pregunta. Y para que sepan, ya está la clase, la sesión de este domingo, la sesión 3 de este domingo, que habla acerca del prólogo celestial. Yo estoy hablando acerca de este tema en particular. No podemos, me gusta la pregunta que estás haciendo, una pregunta profunda. No sé si llegaron en familia a este entendimiento, si leyeron algunos artículos acerca de algunos teólogos, pero el autor de Job, quien editó el libro de Job, utilizó los argumentos inspirados por el Espíritu Santo para darnos a través de una poesía, para darnos a través de su escrito, lo que Dios quería que nosotros entendiéramos en medio del proceso que Job va a vivir. Acá nosotros hay mucha tela que cortar, que nosotros no vamos a entrar en este estudio bíblico, en esta tela teológica, en esta tela de erudición sobre lo que es el hebreo antiguo, sobre lo que es el período de la composición del libro, porque nos tardaríamos muchísimo y serían muchísimas discusiones desde otra óptica. Pero lo que el libro dice, literalmente nosotros nos vamos a fundamentar en el libro. Por ejemplo, yo sé que ustedes están ahí en el versículo 6, que es para este domingo. El versículo 6, donde dice que vinieron los hijos de Dios a reunirse dice que vinieron los hijos de Elohim, Beni Ha Elohim, a reunirse con Yahvé. Nos dice los hijos de Dios, o sea, los ángeles, a reunirse, y con ellos vino el Satán, el acusador. Realmente ahí no está utilizando un nombre propio, sino que está utilizando un título, el acusador, el Satán. Y decimos, bueno, pero ¿qué ocurrió acá? Porque nos decía por allá Sujail y Hernán en su momento, nos decían, bueno, pero dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y nos dice Isaías, que el demonio cayó con sus demonios y fue expulsado de la presencia de Dios y no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que se sienta en el libro de Job para Dios? Bueno, hay varias explicaciones teológicas al respecto. Yo puedo darle un par de puntos de que en mi criterio, de que en toda la evaluación nosotros podemos asumir. Primero, el libro de Job no nos dice que todos los días se reunían en reunión de gerencia. No nos dice que esto ocurre todo el tiempo, a cada momento y en cada etapa de la vida con todas las personas de la vida. Nos dice que Satanás fue, o que el Satán, el acusador, fue a la presencia de Dios y Dios habló con él. Lo que sí nos dice es que había una reunión y la escritura nos da a entender que hay una reunión constante. Vale la pena explicar que solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios es omnipresente, lo que quiere decir que Dios lo sabe todo, que Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo, mientras que los ángeles son seres creados, lo que quiere decir que los ángeles solamente pueden estar en un lugar a la vez.
Así que cuando los ángeles se están reuniendo con Dios, no están en otro lugar. Cuando Miguel se está reuniendo con Dios, recibiendo las instrucciones de Dios, Miguel no está en otro lugar. Cuando Gabriel está recibiendo la instrucción de Dios y Dios le está diciendo, Gabriel, yo quiero que tú vayas y hables con la doncella que se llama María y le digas a María, el término ángel significa mensajero. No voy a hablar más de acá porque la clase del domingo se fundamenta en esto, pero cuando nosotros entonces nos acercamos al libro de Job, tenemos que entender que es un libro poético. Es un libro poético, es un libro que el autor está tratando de tocar nuestras emociones, nuestro entendimiento, que el autor está utilizando palabras inspiradas por Dios. Dios también inspiró las palabras, inspiró el mensaje, pero está utilizando los recursos de este autor que sabe escribir de una manera maravillosa. Ya les dije que Job es considerada una de las obras más grandiosas del ser humano de todos los tiempos, de la antigüedad hasta los tiempos presentes, y que Dios quería que nosotros tuviéramos un mensaje, no que discutiéramos, voy a la parte literal, con lo que no está en el texto. ¿Me voy explicando? El alegórico sería capaz de decir que Satanás se reunía todos los lunes a mediodía a tomar un café con Dios. Eso no lo dice el texto. Usted tiene que sacarse esa idea de la mente e ir al texto y ver lo que el texto le está diciendo, ver la composición del texto acerca de Job y termine, por cierto, de leer todo el libro de Job para que comprenda cómo termina el autor el libro de Job y pueda comprender que en ese caso el Satán, el acusador, está cumpliendo con una función dentro de la obra. Y ojo, no estoy diciendo que no ocurrió esa reunión de Satán con Dios. Lo que estoy diciendo es que para la obra, Satán tiene una función específica, clave, para poder desarrollar el resto de la obra. Satán es aquel que va a tomar a Job y va a hacer con Job desastre, lo que va a después poder glorificar Job a Dios a través de lo que hace. Entonces, por ahora, lo que me gusta y me agrada es que tengan la duda, porque esto les va a llevar, conjuntamente con lo que yo les puedo estar diciendo y con lo que les voy a decir el domingo, a seguir haciendo una investigación, porque de eso es lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. La palabra de Dios dice que debemos buscar la verdad, porque en la verdad de Dios está justamente nuestra salvación, nuestro deleite, está la lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces, en la manera en que nosotros vamos a interesándonos en lo que Dios quiere decirnos, Dios comienza a traernos a través del Espíritu Santo los versículos en las diferentes partes de la Escritura y debemos llegar a una conclusión. Debemos llegar a conclusiones específicas, pero anoten allí, por favor, en interpretación, la Biblia no me dice todo sobre todos los temas que yo quiero saber, ¿ok? La Biblia dice todo sobre todos los temas que Dios quiere que nosotros sepamos, porque en su soberanía y en su sabiduría, Dios sabe lo que nosotros necesitamos saber. ¿Me estoy explicando? Porque a veces siempre queremos la parte más difícil. Siempre queremos saber el color del cabello de Pedro. ¿De qué color será el cabello? ¿Para qué queremos saber el color del cabello de Pedro? ¿Usted para qué quiere saber el color del cabello? ¿Qué champú utilizaría? ¿Para qué usted quiere saber eso? Yo le voy a decir algo. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, muchas veces nos lleva a querer saber más que los demás. Escúchame bien. Estudiamos Biblia, estudiamos teología, no para saber más que nadie. Estudiamos Biblia y teología para conocer realmente cuál es la verdad de Dios y para que Dios en misericordia pueda limpiarnos de nosotros mismos, pueda llenarnos de Él, podamos ser plenos en el Espíritu Santo y, si Dios quiere, podamos ser útiles para Dios para poder guiar a otros hacia la verdad del Señor, que al final del camino es para Él, por Él y en Él que nosotros existimos y nosotros estudiamos y nosotros vivimos. Pero insiste que Satán, porque cada visita ponía a temblar. Fíjense algo muy interesante en el libro de Job, ¿ok? Que gracias a que Tai me está comentando allí, les voy a decir algo. Cuando ustedes leen el contexto general, ustedes se van a dar cuenta que usted está leyendo el prólogo. Usted y yo estamos leyendo la introducción. Ni Job, ni sus tres amigos, ni Eliú conocen la introducción. Ellos entran en el problema.
Ellos entran en la situación. Ellos no conocen el prólogo. Ellos no conocen la discusión. Si usted quitara el capítulo 1 y quitara el capítulo 2 y comenzara en el capítulo 2:13 allá donde se hace la presentación de los amigos de Job, si usted quitara los 2 primeros capítulos y comenzara allí, usted va a comenzar a ver la trama directa. Y Job le pasó esto y le pasó aquello. Llegaron los amigos y comenzaron a interpelarlo. Y Job comenzó a defenderse. Se va a dar cuenta que falta algo. El autor puso el prólogo para que nosotros supiéramos, no los protagonistas, nosotros los que estamos afuera, supiéramos qué fue lo que ocurrió para que sucedieran los capítulos del capítulo 3 hasta el capítulo 42, versículo 6, y posteriormente del 42:7 en adelante. Entonces tenemos el final donde nos da una explicación de la restitución o la vindicación de Dios, de Job y también del Señor. Por eso es importante que no saquemos conclusiones a priori, y ese era el consejo, el paso número 3. Necesitamos ver el contexto general del libro que estamos leyendo y que estamos, por supuesto, estudiando. Cuando usted está haciendo un devocional, y vamos a entrar con las preguntas, se me fue el tiempo aquí. Cuando usted está haciendo un devocional, escúcheme, no vas a hacer un devocional leyéndote los 42 capítulos de Job, ¿ok? Te deleitas en el Señor, le oras al Espíritu Santo: Señor, quiero tener un tiempo contigo, vengo a encontrarme contigo, y comienzas a leer tu capítulo 1. Probablemente te lees la mitad del capítulo, te lees 10 versículos, te lees el capítulo completo, eventualmente te lees los 2 capítulos. Eso es algo entre tú y Dios. El punto es que en un devocional, esto lo he explicado en otros videos y vuelvo a decirlo porque me gusta y creo que a la gente le es valioso. El devocional es como cuando usted va a la playa, ¿ok? Los que están allá en Panamá, cuando usted va a Cunayala. O sea, te sientas y ves la playa, ves el mar, ves a la gente y te gusta, te acercas a la orilla y te sientas allí en la orilla del mar. Eso es el devocional, es deleitarte, es ver con gusto, con apasionamiento. Hacer un estudio bíblico, que es lo que estamos haciendo nosotros, es montarnos en un barquito, meternos 500 metros mar adentro, ponernos unos snorkel y vamos a lanzarnos abajo y vamos a zambullirnos. Va a haber frío, va a haber calor, va a haber miedo, nos vamos a encontrar con cosas que no conocemos y vamos a ir nadando y nadando y nadando y no vamos a llegar nunca al final. Eso es un estudio bíblico. Entonces, el devocional es donde usted se encuentra con Dios, se toma un café con Dios, sin celular, sin hijos, sin papá, sin mamá, sin televisor, sin nada que lo distraiga, y comparte la intimidad con Dios, y Dios le va a hablar a través de cualquier versículo. Algo que me sorprendió mucho es que casi todos ustedes, casi las 60 personas que están en el estudio del libro de Job, casi todos me escribieron el mismo punto. Job estaba haciendo sacrificios por sus hijos. Casi todos los que escribieron son papá y mamá. Entonces les sorprendió eso. Job no era judío. Dios sabía lo que quería hacer con Job. Pudiese ser que llegó Satanás por allí por orden de Dios. Dios habla de Job y lo pone como un ejemplo. Y Satanás, que es el acusador, se va por otra vía y trata de decirle a Dios que Job es fiel y leal solamente por lo que tiene, que su lealtad no es verdadera. Y Dios le dice: no es así. Quítale lo que tiene, pero no es así. Cuando vuelve a venir, le vuelve a decir lo mismo y le dice: claro, lo que pasa es que tú lo proteges. Por cierto que la palabra en hebreo de protección es vallado. Cuando nosotros decimos: Señor, te pedimos que pongas un vallado de ángeles en la vida de la persona, etc. Esa es la palabra de protección. Y entonces Dios le dice: no, estás equivocado. No, sí, pero es que si tú le quitaras todo, además, si lo tocaras, y Dios le dice: bueno, no lo toques. En la segunda oportunidad le dice: está bien, tócalo, pero no lo mates, porque si lo matas, él no va a poder demostrar su lealtad. Luego vamos a hablar acerca de lo que Dios pretendía con todo esto. Termino entonces. Cuando usted está haciendo su devocional, se acerca a Dios, lee su libro y Dios le va a mostrar en el espíritu lo que Él quiere decirle. Cuando tú estás haciendo un estudio bíblico, ya lo tienes que ver de otra manera. Tienes que investigar, que es lo que hemos venido haciendo.
qué significa Uz, dónde estaba Uz, por qué se describe a Job de la manera como se describe, qué significa la cantidad de ovejas, la cantidad de camellos, qué significa que sus hijos tenían casa. Todo esto nos lleva a un contexto general de comprender por qué Dios ha dejado este libro para nosotros. ¿Dónde hay parte del problema entre la interpretación alegórica y la interpretación literal? Que la mayoría de las personas que hace interpretación alegórica se cree iluminado, ¿ok? Dios me dijo. Y resulta que no han hecho una interpretación literal ni han hecho un estudio serio de la escritura. Y entonces terminan diciendo cualquier cosa y hay montones de personas que están confundidos porque ya ustedes creo que lo conocen claramente, las personas que solamente predican prosperidad. Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir, a derramar toda su sangre para que tú seas rico, famoso y poderoso. No es así. Eso es una blasfemia contra nuestro Señor, grave, por supuesto, pero como a la gente le gusta, ¿qué le gusta a la gente? Riqueza, poder, fama, todo chévere, todo rápido. Pues entonces caemos en eso. Nosotros lo que queremos, evidentemente, es que no caigamos en eso, que podamos entonces comprender que la escritura va mucho más allá. La escritura trata sobre nuestra eternidad. La escritura no trata solamente sobre nuestra vida en esta tierra, hermano. La escritura trata sobre la eternidad, sobre cómo nosotros vamos a estar con el Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a servir al Señor, vamos a honrar al Señor en una eternidad. La edad que usted tiene ahorita es un grano de arena comparado con la eternidad, pero nosotros estamos más preocupados por el hoy, y eso es exactamente, escúchenme bien, la tentación del diablo al Señor Jesucristo fue el hoy, ¿ok? Él tiene hambre, dile a las piedras que se conviertan en pan, el hoy. Entonces, lo que hizo Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Entonces, el hoy, el ya, el ahora, el inmediato. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido bendiciones de Dios porque sencillamente hemos vendido nuestro hoy? Estamos urgidos por el hoy, por la fama de hoy, por el dinero de hoy, porque no tengo comida hoy en la alacena. Esto es parte de lo que es la integridad y la lealtad que Job tenía y que lo demostró a lo largo del libro, que no vamos a hablar de todo el libro hoy. Voy entonces con dos preguntas que nos hicieron durante la semana. Job, ¿me puedes? Ajá. Voy a leer la pregunta que nos hicieron por allí, que nos hizo la hermana Raquel. Raquel preguntó. ¿Dónde estoy? Ok. Voy con la pregunta literalmente. Santo, y bastante en el chat. Bueno, no. Ajá, me parece bien que haga manteniendo una actitud sana sin testificar a los demás. Entonces, sin descalificar a los demás. Tengo la inquietud de por qué Job ofrecía sacrificios por sus hijos, siendo que ya eran bien adultos y en este momento la transmisión de la fe, por llamarlo de alguna manera, era oral. ¿Ok? Entonces, si los hijos estaban haciendo fiesta, estaban celebrando los cumpleaños y tenían casa, eventualmente, aunque el texto no dice que eran mayores, nosotros entonces podemos irnos a la evidencia extra bíblica y verificar cuándo eran mayores de edad en el Antiguo Oriente. Hay testimonios que nos indican que cuando el hombre llegaba a los 30 años de edad se podía considerar como mayor de edad, se podía considerar que estaba en una edad adulta y eventualmente lo que nos está diciendo acá Raquel tiene que ver con eso. Entonces, si estas personas eran adultas y hacían sus reuniones, sus fiestas, llevaban a sus hermanas, ¿por qué ellos no se paraban a hacer los sacrificios? Bueno, yo leí todas las respuestas, las leí. Estoy comprometido con leer todas las respuestas. Y había algunos que decía, por ejemplo, que no estaban interesados, que probablemente habían escuchado de Dios, pero que no estaban interesados. Otros dicen que tal vez no eran tan adultos. Otros dicen que tal vez ellos no temían a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes están en el grupo pueden verlo. Ahora, voy a lo que les dije antes. 1, 2 y 3. ¿Qué está interesado el autor en que nosotros sepamos?
¿Ustedes creen que viendo el contexto general de Job, el autor está interesado en que nosotros sepamos si los hijos de Job eran obedientes a Dios o si los hijos de Dios eran... Es que el libro no es sobre los hijos de Dios. El libro es acerca de Job. Y el libro lo que nos está mostrando es el corazón de un padre que ama y teme a Dios, como le decía la hermana Raiza hace un rato, y que ama a sus hijos profundamente. Los ama de tal manera que él, que proviene del linaje de Esaú, dice: yo necesito proteger a mis hijos, déjame hacer sacrificios para tratar de enmendar el camino del pecado que ellos pueden haber cometido. Y yo creo que tengo una responsabilidad delante de Dios y yo pienso que Dios me va a escuchar. Ahí lo que tenemos que ver nosotros es el corazón de un padre, de un hombre que en el versículo 1 nos dice que es temeroso de Dios, y tenemos que entonces llegar a la conclusión de que su amor por sus hijos le lleva a esto. Pero el capítulo no es acerca de los hijos y por eso el autor no estaba interesado en ponernos los datos de sus hijos, no estaba interesado más allá de decirnos que tenían una vida familiar y que se reunían entre ellos con sus hermanas, y que disfrutaban un tiempo. Dios tiene el diseño para cumplir sus propósitos, no los hombres, sino lo que Él se propuso y nos ha dado a conocer por su palabra. Amén. Amén. Entonces, exacto, hermana. La fidelidad de Job, el libro. ¿Sobre qué trata el libro en general? El libro en general trata sobre el dolor humano, sobre lo que el ser humano pasa a través de las diferentes pruebas que tenemos, lo que es el sufrimiento del ser humano desde el punto de vista individual, no como nación, sino individual. Esa es la primacía del libro. Ahora, en medio de esto tenemos a alguien que se llama Job, que va a ser aquella persona que va a reflejarnos a cada uno de nosotros en nuestro sufrimiento. Eso es Job. Entonces el libro trata sobre él. Por eso el tema secundario o tal vez terciario acerca de los hijos no es tocado. Pero ojo, no quiere decir que la pregunta está mal hecha. No, son preguntas que usted y yo necesitamos ir al texto y decir: oye, qué raro esto. Estoy leyendo y es verdad, Job es un hombre íntegro. Pero ¿qué pasó con los hijos? ¿Por qué los hijos? No lo sabemos. Lo que dice es que Job lo hacía. Lo que nosotros no podemos hacer es añadir adicionalmente, elucubrar algunas respuestas, porque sencillamente el texto no nos las está dando. Sin más. Exactamente. Y recordar que el texto tiene que ver con Job, que el texto está hablando acerca del sufrimiento del ser humano y que el texto completo al final, allá en el capítulo 42, me va a dar un resumen que vamos a decir: bueno, sin importar lo que hicieron los hijos de Job, sabemos lo que hacía Job. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. El ejemplo que nosotros debemos seguir no es el ejemplo de ninguno en la escritura que no sea Job. Nos muestra que Job era humano como nosotros, como nuestros problemas y alegría. Gracias, Josie. Mira, algo que nosotros tenemos que evitar, si quiere decir la gente que estamos conectados, dice, ahí está el enlace. Algo que nosotros necesitamos evitar, y te doy las gracias, Josie, es porque naturalmente a veces nos acercamos a la escritura y creemos que Pablo era un superdotado, era así como Iron Man. Creemos que Pedro era, no sé, como Mr. T. Y creemos que las diferentes personas... el que no puede hacerme preguntas por el Instagram lo puedo hacer por el grupo, que estoy aquí en el grupo pendiente. Ya voy a leerte, Hernán. Y nosotros a veces creemos que ellos son diferentes desde el punto de vista humano a nosotros. Y no es así, hermano. Cuando usted está en un problema, cuando usted está pasando hambre, está pasando frío, cuando usted está siendo avergonzado, cuando usted no sabe cómo solucionar una situación de su vida, entérese que cada uno de los que está en las escrituras, con nombre y apellido, pasó por lo mismo que nosotros hemos pasado. La diferencia es la forma en cómo ellos y cómo nosotros estamos resolviendo el problema. La diferencia es que la mayoría de ellos, sobre todo los del Antiguo Testamento, no tenían la escritura como nosotros sí la tenemos hoy. Técnicamente pudiera decir que nosotros no tenemos tantas excusas porque los tenemos a ellos como ejemplo para seguir. Dice,
Es conocido que los ángeles conocen las escrituras, ¿cierto, Hernán? Sí, los ángeles conocen las escrituras. Hay un par de versículos que nos hablan incluso que los ángeles tienen la capacidad de seguir aprendiendo como nosotros. Gracias por la pregunta, Hernán. No es angelología lo que estamos estudiando, pero son contextos alternos. Ni Satanás, ni sus demonios, ni los ángeles de Dios lo saben todo. Ellos tienen la capacidad de seguir aprendiendo. Lo increíble es que lo que está escrito se repite en la actualidad. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia dice que no hay nada nuevo, y eso dice Eclesiastés, debajo del cielo y de la tierra no hay nada nuevo, hermanos, no hay nada nuevo. Y nosotros podemos darnos cuenta de que es así. Yo fui uno, Saúl, Dios te bendiga, pastor, que estés bien. Yo fui uno de los que decía la Biblia no sirve, está desactualizada, eso era para hace 5,000 años atrás, etcétera, etcétera. Y Dios me ha mostrado con creces que no es así. Que literalmente aplica a cada etapa de la vida del ser humano. Pero los ángeles no pueden evangelizar. No, señor. Dios no tiene un plan B, decía por ahí un pastor. El plan A es la iglesia de Jesucristo para la evangelización. No son los ángeles. Los ángeles tienen otras funciones. Me está diciendo Instagram que nos quedan 25 segundos. ¿Alguien sabía acerca del tiempo? ¿Es 1 hora? Bueno, yo creo que puedo lanzar ahorita otro, si me esperan, porque quedaban un par de preguntas, pero si no, entonces lo dejamos para la próxima semana. No que Dios les bendiga por si no me puedo volver a conectar. Sí, señor, es la misma ayer, Dios, y mañana y siempre.